Saludos amigos, bienvenidos a esta mesa de debate por un futuro democrático para Venezuela. Hoy nos acompañan para debatir personas que hace muchos años que conocen la situación, que han debatido sobre ella y sobre todo de forma serena, que creo que van a aportar, dentro de que cada uno tenga sus discrepancias, un debate sereno, constructivo y ojalá unas pautas de futuro, que esperemos que lleguen lo antes posible. Está con nosotros Leopoldo López, el líder opositor de Nicolás Maduro. Muy buenas tardes. Gracias. Nos acompaña también por videoconferencia Ramón Jáuregui. Buenas tardes, Ramón. Encantado, buenas tardes. Y está con nosotros también José Manuel García Margallo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nuestros dos políticos, tal vez de referencia en debates, porque son personas que se han acostumbrado a hablar de los temas internacionales de forma, como les digo, muy proactiva, pero desde el conocimiento de causa, ¿no? Sin trazo grueso. Así que nos gustaría que cada uno nos pusiera en situación de qué opina, cómo está la situación actual, para luego ya empezar a pensar en el futuro y la situación de las personas y de la economía. Empecemos con usted. Bueno, muchísimas gracias. Y primero que nada quiero decir que para mí es un honor poder compartir con el doctor Jáuregui, con el doctor García Margallo. Un gran honor, y sé que ambos en distintos momentos estuvieron siempre y han estado siempre muy pendientes de la situación en Venezuela. Preguntas cómo estamos actualmente en Venezuela, y desde que cada uno de ellos estuvo en exteriores, la situación solo se ha deteriorado. Es una situación que tiene como principal víctima al pueblo venezolano, y yo quisiera ubicar el nivel de tragedia que hoy está viviendo el pueblo venezolano. Venezuela, que fue el país más próspero de la América Latina en el siglo XX, un país que representó una isla de democracia en el continente durante también una buena parte del siglo XX, un país que tenía todas las posibilidades de desarrollar no solamente su economía, su bienestar, sino su institucionalidad. Hoy, lamentablemente, se ha convertido en el país más pobre de la América Latina, según lo informó el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, superando a Haití. 90% de la población en Venezuela está en situación de pobreza, 60% de la población de nuestro país está en situación de pobreza extrema. Doy un dato que creo que refleja mucho: 30% de la población cocina con leña porque no puede conseguir ni electricidad ni gas natural en un país que tiene las mayores reservas de hidrocarburos del planeta Tierra. Casi 6.5 millones de venezolanos han tenido que salir emigrados, forzados de Venezuela, expulsados por razones socioeconómicas o por razones políticas o de persecución. Y lamentablemente tenemos una dictadura que, como lo plantea Felipe González cuando hemos hablado de estos temas, dice: no es una dictadura, es una tiranía, porque incluso las dictaduras tienen unas reglas internas. En el caso venezolano hay una tiranía que es arbitraria y que tiene un aspecto muy grave y que tiene que entenderse, que es la realidad de la penetración de estructuras criminales dentro del Estado venezolano. Me refiero a la penetración del narcotráfico, de grupos de contrabando y de grupos irregulares que vienen tanto de Colombia, como es el caso de la FARC, del ELN, como incluso del Medio Oriente, como es Hezbollah. Ese es el cuadro en el que hoy está Venezuela. Ante esa realidad, yo quisiera terminar esta primera intervención diciendo que también Venezuela cuenta con mujeres y hombres comprometidos a luchar por la libertad y por elecciones libres. Si algo diferencia a Venezuela de otras dictaduras es que en Venezuela hay referentes democráticos, hay referentes que están en Venezuela y estamos también fuera de Venezuela con una vocación de lograr la libertad en nuestro país. Sabemos que no ha sido fácil, pero también sabemos que solo con el acompañamiento internacional nosotros podemos lograr un acuerdo político que permita la libertad y elecciones libres. Pero también estamos conscientes que no estamos solos, ni en el terreno interno, ni tampoco en el terreno internacional, porque Nicolás Maduro no está solo. Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de Rusia, de China, de Turquía, de Irán, de Cuba, cada uno de esos países aportando de distintas maneras a mantener a la dictadura. Por eso la lucha por la libertad de Venezuela no solo es una responsabilidad y una tarea que tenemos los venezolanos, sino que también la tiene que asumir el mundo libre y democrático. Quienes crean en la democracia, en los derechos humanos, en el Estado de Derecho, en la libertad, deben hacer la causa de Venezuela como propia. ¿Cómo lo ves, señor García Margallo? Yo voy a tomar como punto de partida la última reflexión de Leopoldo. Este es un problema que obviamente afecta a los españoles. Los lazos con Venezuela han sido y son muy estrechos. Tenemos casi 500.000 ciudadanos que tienen la doble nacionalidad y hemos seguido todos eso con enorme interés. Pero prescindiendo de nuestra
característica de españoles, como demócratas, y él hablaba de demócratas y libertad. Yo recuerdo en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que es donde se reúnen los mandamases del mundo cada año, en 2018, el presidente de la República Federal, Steinmeier, que fue ministro de Exteriores conmigo, empezó la conferencia con una frase que había tomado prestado de Shakespeare, diciendo "The world is out of joint", el mundo está dislocado. Y a su juicio estaba dislocado fundamentalmente porque el orden liberal internacional que nos habíamos dado en el año 45 estaba siendo sometido a ataques, no solo desde fuera de lo que llamamos Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, la América Latina, sino también desde dentro. Es verdad que entonces estaba Trump en los Estados Unidos, Steinmeier decía lo grave es que está siendo dinamitado desde el despacho Oval de la Casa Blanca, donde nació en el 45. Y todos nosotros podemos tener, cada uno de nosotros, una definición de lo que es democracia liberal, pero todos coincidimos en algunas cosas. Es un compromiso con los derechos y libertades, es el Estado de Derecho, es la separación de poderes, es la economía social de mercado y es el multilateralismo. Todas y cada una de esas notas han fallado en Venezuela y siguen fallando en Venezuela. Yo estaba leyendo los informes. En Venezuela tenemos, según me corrigieras el número, 393 presos políticos. La libertad de prensa está bajo asedio permanente. El último informe sobre la sentencia que ha dictado el Tribunal Superior sobre el Nacional es indicativa. Se han producido torturas, detenciones ilegales y la economía, como ha señalado Leopoldo, es decir, hay otro libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? El país más rico de América Latina. No solo en recursos naturales, que también, sino en recursos humanos, sobre todo, y se encuentra en una situación, acabo de oír, peor que Haití, lo cual solamente se explica por un defecto de gestión. Es decir, aquí no hay una maldición bíblica, no es un castigo de los dioses, es un problema de un régimen que ha fracasado en todos los terrenos. Y lo que a mí me preocupa, y estoy seguro que Ramón matizará lo que voy a decir, es que se haya producido un cambio en la política española y en la política europea respecto a Venezuela, no porque hayan cambiado las circunstancias, es decir, no porque el régimen de Maduro haya dulcificado la tiranía, sino exactamente coincidiendo con lo contrario. El gran cambio en la política, con independencia de que la dictadura de Maduro no nos gustó nunca, se produce desde el punto de vista del derecho internacional después de las elecciones presidenciales en que Maduro quiere renovar su mandato. La comunidad internacional, la comunidad, y por lo menos la occidental y muchos más, dicen que aquellas elecciones son nulas, y si son nulas no tienen efecto jurídico alguno. Si no tienen efecto jurídico alguno, se produce un vacío de poder. Se aplica la Constitución bolivariana y Guaidó asume como presidente de la Asamblea Nacional, asume como presidente interino. ¿Y le reconocen ustedes? No solo nosotros, reconoce la OEA, le reconoce la Unión Europea y el Grupo de Lima y 60 países. Ahora, sin embargo, se han producido unas elecciones legislativas que también han sido consideradas nulas y por tanto no debían haber producido efecto jurídico. Entonces no logro entender por qué sí producen un efecto jurídico, y lo han producido, porque ya Guaidó no es el único interlocutor. Parece que la Unión Europea y el gobierno español entienden que Guaidó ha perdido esa característica de ser único. No lo entiendo. ¿Dónde estamos? Bueno, yo creo que cuanto más se prolongue la situación, mayor va a ser el sufrimiento del pueblo venezolano. Por tanto, lo urgente es ir a solucionar el tema. Ahora, en acción exterior, política exterior, en política en general, las buenas palabras no bastan. Nosotros teníamos una constitución de 1812, que ahora estoy escribiendo un libro sobre el tema, que decía que los españoles seríamos justos y benéficos y amaríamos a la patria. Pero como no preveía cuáles eran las sanciones a los que no fuesen ni justos ni benéficos ni amasen a la patria, aprovechamos el siglo XIX para tener 3 guerras civiles. ¿Qué es lo que quiero decir? Que diálogo, de acuerdo, pero diálogo en unas condiciones muy concretas. Y esas condiciones muy concretas es que Venezuela vuelva a alistarse en el seno de las democracias liberales occidentales, cumpliendo los compromisos a los que me he referido anteriormente. Y eso, en mi opinión, para ser muy práctico y terminar.
ahí están las condiciones de Oslo, aquí no estamos empezando de cero. Sabemos cuáles son los parámetros que definen a un régimen presentable desde un punto de vista de los demócratas liberales. Hay que establecer un calendario, sanciones e incentivos si eso no se cumple. Y yo creo que ese es el deber que tenemos, insisto, no solo como españoles por nuestros vínculos con Venezuela, sino como demócratas liberales y miembros de ese Estado de Derecho que se llama la Unión Europea. Ramón Jáuregui, seguro que hay cosas que matizar desde su punto de vista. Don Ramón, le escuchamos. Bueno, empezaré por expresar en primer lugar mi solidaridad con Leopoldo. Estar al lado de Leopoldo López me obliga a manifestar mi solidaridad con él y con todos los perseguidos políticos en Venezuela. Nosotros, como comunidad internacional, Europa en general ha manifestado su solidaridad con Venezuela reiteradas veces y hemos mantenido una estrategia sustancialmente unitaria con la comunidad internacional en relación con lo que es nuestra exigencia de proceso democrático y, por supuesto, nuestra condena a todo lo que se ha producido allí. Yo no tengo que explayarme en la descripción de la dictadura venezolana. No hace falta añadir más cosas. Hemos denunciado 1000 veces la violación de derechos humanos sistemáticamente. En fin, las condiciones absolutamente antidemocráticas del país. El problema es que además el pueblo está sufriendo, y creo que lo ha dicho muy bien Leopoldo, hay un pueblo que está sufriendo una crisis verdaderamente trágica, una crisis humanitaria, en pleno sentido de la palabra, ¿no? No solamente por los 5 o 6 millones de venezolanos que han tenido que huir del país en búsqueda de vida, sino también por las condiciones internas de los que todavía viven allí, por supuesto, ¿no? Pero yo añadiría un tercer elemento a la descripción que creo que también nos ayuda a plantearnos con honestidad las salidas. Y es que el conflicto está totalmente bloqueado, que políticamente eso está totalmente estancado. Seamos serios y reconozcamos que muchos años de presiones, de sanciones, de unidad de la comunidad internacional, hasta el máximo nivel que se puede uno contemplar, muchísimo más intensas y más fuertes que las que tenemos con otras dictaduras con las que también acabamos conviviendo, no han producido resultados. Desgraciadamente, hoy tenemos que reconocer que el conflicto político en Venezuela está totalmente bloqueado y que de la misma manera que el 80% de los venezolanos rechazan a Maduro, de la misma manera tenemos que decir que no hay ni un solo líder de la oposición, y perdona Leopoldo que lo diga con esta franqueza, que supere el 15% de apoyo, ni uno. Que la ciudadanía ha perdido su esperanza en que la oposición derroque al régimen. Reconozcámoslo, que la ciudadanía ha perdido la capacidad movilizadora que tuvo, que desgraciadamente no hemos participado en las elecciones, pero probablemente en los pocos meses que están transcurriendo después de las elecciones legislativas de diciembre, quizás incluso por la manipulación de la propia pandemia, Maduro ha rearmado su propio discurso y, desgraciadamente, aunque nosotros no reconocemos a la nueva Asamblea Legislativa, lo cierto es que la anterior Asamblea Legislativa ya no existe. Ya no existe. Inclusive, aunque mantengamos la idea de que había legitimidad en la anterior Asamblea Legislativa y la operación Guaidó, etcétera, fuera en su momento una operación esperanzadora hace 2 años, hoy, sinceramente lo digo con toda franqueza, tenemos que reconocer que esa operación ha fracasado. Lo mismo que han fracasado muchos procesos de negociación. Y esta es la situación. Yo creo que, José Manuel, no eres justo cuando estableces o insinúas un cambio en la política exterior de la Unión Europea y de España, que luego, si puede ser, matizaré. Pero creo que hay que empezar por reconocer que la Unión Europea, cuando envió sus emisarios en el mes de octubre del año pasado a Caracas para reclamar una serie de condiciones que permitieran la participación de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre, lo que hizo en gran parte fue
asegurar la unificación de la oposición en su boicot a esas elecciones, puesto que, atención, si no hubiéramos mandado una misión justamente a exigir una serie de condiciones de garantía en el proceso electoral, parte de la oposición habría participado. De hecho, una parte también ha participado. No la más importante, pero una parte también ha participado. Entonces, lo que es muy importante recordar es que la Unión Europea consiguió, por así decirlo, la unidad de toda la oposición en el boicot. Y, por tanto, el no reconocimiento de la Asamblea Legislativa elegida, como tampoco se produjo reconocimiento sobre las elecciones presidenciales del propio Maduro. El problema está, a partir de ahí, en qué hacemos. Porque, sinceramente, me tenéis que reconocer que no tenemos ninguna garantía, y yo también tengo las mismas dudas que todos vosotros, aunque aspiro a lo mismo que vosotros, aspiro a un proceso democrático que devuelva la libertad y el progreso a ese pueblo, pero no tengo claro cuál es el camino. Y os lo digo con toda franqueza, no tengo la seguridad de que el mantenimiento del statu quo, de la presión internacional, supuestamente, vaya a ser un camino hacia algo. Honradamente, me horroriza el escenario de un enquistamiento ad eternum de este conflicto. Por eso creo que tenemos que pensar y hablar en serio, honradamente, buenamente, sobre qué vías tenemos que explorar para salir de esta historia. Desde el interior, Leopoldo, ¿qué se puede hacer? Explicando, como habéis explicado todos, los procesos electorales y cómo está la situación, ¿qué más se puede hacer que el sufrimiento del pueblo, pero a nivel legal, qué se puede conseguir? Bueno, a nivel legal nada. En Venezuela no hay institucionalidad, no hay Estado de Derecho. Eso no es un terreno en el cual se libera ninguna batalla política en Venezuela. Yo sí quisiera un poco hacer referencia a lo que decía don Ramón Jáuregui. Es cierto, hay una realidad de que el liderazgo democrático enfrenta una maquinaria brutal. No solamente la represión, la cárcel, el exilio, sino una dimensión que creo que es muy importante señalarla, que es el fusilamiento moral y comunicacional permanentemente. En Venezuela ni siquiera existen las redes sociales como un ámbito para la comunicación democrática. Están totalmente contaminadas y manipuladas por factores externos, particularmente por Rusia, que han hecho de las redes sociales y todo ese ámbito, que era el único que nos quedaba a nosotros, un ámbito para poder expresarnos. Ante esa realidad, yo sí quiero decir que a pesar de lo que puedan decir los estudios de opinión, existe un sector democrático que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para mantenernos unidos. Yo le puedo decir, ¿se puede unir la oposición? No, estamos unificados. ¿Sí? Y esta semana se presentó una plataforma que se llama una Alianza para Elecciones Libres, que recoge a los partidos mayoritarios que estamos en la Asamblea Nacional, al resto de los partidos, en total 40 organizaciones políticas. Para los que piensen que sus 40 organizaciones políticas son muchos, entiendo que durante la época de la transición o antes había unos 600 organizaciones políticas acá en España. Es decir, eso es parte de lo que son estos procesos. Pero hemos logrado articular y unificar a todos, y esto es lo más importante que quiero decir en este punto, alrededor de un objetivo común, que es lograr elecciones libres. Y nosotros esperamos que ese objetivo también sea el objetivo de la comunidad internacional. Cuando hablamos de la comunidad internacional, hoy en día creo que hay que buscarle otra nomenclatura, porque hablarlo de esa manera se podría llegar a la conclusión que hay un monopolio o hay un sector único de la comunidad internacional, y eso no es así. Estamos hablando, si quiere, de los países occidentales, de las democracias liberales, Europa, Estados Unidos, los países de América Latina, que son quienes nos apoyan. Esos países que nos han venido apoyando son también necesarios que ellos también tengan unidad. Así como nos piden a nosotros unidad y estamos dando demostraciones y estamos dando pasos, también nosotros hemos exigido a Europa, Estados Unidos, América Latina, que tengan unidad con respecto al tema de Venezuela. A nosotros nos preocupa mucho una situación de distanciamiento entre Europa, Estados Unidos y los países de la región con respecto al tema de Venezuela. Fue muy claro ese distanciamiento durante la administración Trump. Había, si se quiere, el tema Trump que distorsionó las relaciones a Estados Unidos, Europa en todos los terrenos, pero en estos momentos hay una oportunidad para el multilateralismo. Ese ha sido uno de los pilares de la política exterior de la administración Biden, y nosotros creemos que es también para el tema de Venezuela un aspecto positivo. Pero nosotros pedimos también que haya unidad. ¿Y qué tipo de unidad? Una unidad en torno a un objetivo. ¿Qué objetivo?
el objetivo de lograr unas elecciones libres. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, es un alicate con dos tenazas. Hay una tenaza que es la tenaza de la presión, de las sanciones, que podemos hablar sobre el tema de las sanciones, y aquí me estoy refiriendo a las sanciones individuales, a las sanciones a los corruptos, a los violadores de derechos humanos, a los torturadores, a los asesinos, que están en listas que no hemos elaborado nosotros, que ha elaborado la ONU, la Corte Penal Internacional, la Comisión y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que identifican a personas con nombre, apellido, circunstancias, hechos, víctimas, como responsables de violaciones de derechos humanos, y hay muchos casos de corrupción que también han sido señalados. Esas sanciones no afectan en nada al pueblo venezolano. Es mentira que sancionar a los corruptos, a los violadores de derechos humanos, asfixia al pueblo venezolano. Eso no es verdad. Podemos luego hablar de las sanciones en el ámbito económico, pero la realidad es que el deterioro de la economía venezolana, el colapso económico y social de la economía venezolana comenzó mucho antes que la aplicación de las sanciones en el año 2018. Entonces no podemos nosotros comprar la narrativa de la dictadura de que es por culpa de los Estados Unidos. Esa es la misma narrativa que ha tenido Cuba durante muchos años y que, por supuesto, en el caso venezolano puedo decir con hechos concretos, con data y fechas precisas de que eso no ha sido el caso. Con respecto al tema de la popularidad o no, yo quiero decirle que esta es una realidad que ha estado presente en esta lucha. Esta lucha ha durado mucho, ha durado más de 20 años. Yo en lo personal, al igual que otros, he estado en esa lucha durante estos 20 años. Y le puedo decir que hemos estado arriba y hemos estado abajo. Hemos estado muy cerca y nos hemos distanciado. Hemos estado con mucha popularidad y hemos estado con menos popularidad, pero hemos estado. Y eso ha sido una característica de estos procesos. Yo tengo una comunicación fluida con nuestros amigos de Chile, que también vivieron una experiencia de transición, con el presidente Lagos, que me ha dicho en varias oportunidades que el caso venezolano es mucho más complejo que el caso chileno, pero siempre me dice que estos son ciclos, y estos han sido ciclos. Y yo no tengo ninguna duda que nosotros podemos volver a retomar un ciclo de movilización, de esperanza y de apoyo, pero no ha sido fácil. Si nosotros analizamos el año 2018, estado de ánimo, nivel de popularidad, ¿qué decían las encuestas? ¿Estamos igual o peor de lo que estamos actualmente? Pero se monta el proceso con Juan Guaidó y se da una renovación de la esperanza. Y ese proceso ha sucedido en oportunidades anteriores. ¿Cuál es el desafío nuestro? Volver a montar un ciclo ascendente. ¿Qué herramienta estamos usando? La construcción de la unidad. ¿En torno a qué? A un objetivo. ¿Cuál? Elecciones libres. ¿Qué le pedimos a la comunidad internacional? Coherencia, cohesión, que utilicen la tenaza de las sanciones, de ese alicate, y también la tenaza de las garantías. Solos nosotros no vamos a poder. Y lo que nosotros sí creemos que es muy importante es que se entienda la característica de este régimen. Durante mucho tiempo, y esto lo sabrán y tendrán seguramente algunas anécdotas nuestros invitados de hoy, porque estuvieron en el timón de las relaciones exteriores de España, que no se sabía cómo hablar del tema Venezuela. Se hablaba de autoritarismo competitivo, un oxímoron. Otros hablaban de una democracia en decadencia. Pero no fue hasta el año 2014 cuando se empezó a hablar con claridad de que en Venezuela había una dictadura. Hoy nadie duda que hay una dictadura. Incluso hay quienes dicen, como dije anteriormente, como Felipe González, que va más allá, dice que es una tiranía. Y hay quienes dicen también con justificación y con hechos concretos que soportan esa aseveración, que es una narcodictadura. Porque la realidad es que hoy el narcotráfico ha penetrado las instituciones del Estado venezolano. Venezuela es utilizado como un territorio para el tráfico de la droga que sale de Colombia, para el amparo a carteles propios e internacionales que han hecho de Venezuela un territorio para la criminalidad. Siendo todo esto así, yo creo que es muy importante que se entienda que esta pelea no podemos solos. Yo creo que es muy fácil el análisis y la conclusión de decir Maduro está allí todavía porque la oposición no está unida. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es una conclusión ni justa ni realista. La realidad es que Nicolás Maduro está allí porque tiene, primero, el soporte de la estructura armada. Me refiero a la Fuerza Armada, a la policía, a los grupos paramilitares que él arma. Segundo, por el nivel de control social que se ha logrado en la sociedad venezolana. Una sociedad hambrienta que para comer tiene que inscribirse en el partido de gobierno, que para recibir cualquier tipo de beneficio tiene que ser genuflexa a la dictadura. Y tercero, por el nivel de apoyo internacional.
Que los sectores democráticos hayamos tenido aciertos y errores, es verdad también. Hemos cometido errores, es verdad también. Hemos tenido momentos en los que hemos estado desunidos, también eso es cierto. Pero creo que simplificar la complejidad de lo que ocurre en Venezuela por el nivel de unidad que puede haber dentro de los sectores democráticos es simplificar el tema de una manera que nos evita entender que esto es una ecuación mucho más compleja, con muchas más variables, en la que la comunidad internacional se tiene que mojar. Se tiene que meter porque tiene implicaciones. La cocaína que llega aquí a Europa, que llega particularmente a España, llega por Venezuela, sale por las costas venezolanas. El tráfico de oro, del oro de sangre que sale de Venezuela, llega a Turquía y luego penetra a Europa. Aquí en Europa hay decenas de miles de millones de dólares en Suiza, en Andorra, en España y en otros países de Europa de capitales que son provenientes de la corrupción. Aquí en España, en Europa, hay personas que son parte de la nomenclatura de la dictadura, personas vinculadas con la violación de derechos humanos. Es decir, lo que quiero decir con esto es que nosotros no podemos solos, necesitamos la ayuda y esto lo planteamos humildemente y reconocemos la ayuda que hemos recibido, pero no es suficiente porque la ayuda que recibimos nosotros, y hoy estoy ante dos testigos de esto, es declarativa, es diplomática. Cuando Maduro recibe ayuda militar en aviones, tanques, inteligencia, recibe apoyo en blanqueamiento de capitales, recibe apoyo activo y proactivo en diplomacia, verbigracia a lo que ocurre en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que China y Cuba siempre bloquean las posiciones en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, reciben apoyo de grupos armados y de grupos irregulares. Es decir, nosotros estamos enfrentando una estructura realmente muy compleja que debe de tener la atención de los países democráticos del mundo y que vayamos juntos hacia la recuperación de la libertad y la democracia en nuestro país. ¿Qué más se puede hacer? Yo voy a matizar lo que con Ramón. Sí. Yo he dicho anteriormente que las elecciones presidenciales, las en que Maduro aspiraba a su segundo mandato, fueron declaradas nulas y sin efecto. Y por tanto, el vacío de poder se llenó reconociendo a Guaidó. Si estas últimas elecciones, las legislativas, a la Asamblea Nacional, también fueron nulas, no debían haber tenido efecto jurídico. Y como la naturaleza tiene horror al vacío, eso quiere decir que la Asamblea Nacional, en puros términos jurídicos, seguía estando en ejercicio y, por tanto, Guaidó seguía siendo el último presidente. Eso no ha ocurrido, se ha cambiado y se la ha desprovisto de esa legitimidad de origen. Que esto ha sido, por lo que ha dicho Ramón, por un análisis de la situación diciendo esto está bloqueado, las sanciones no han funcionado, vamos a buscar otra fórmula. A mí lo que me parece peligroso de eso es que yo estoy completamente de acuerdo con Leopoldo, es decir, sin presión internacional el régimen no cambiará. Y por tanto tenemos que saber si la forma de ejercer la presión es de esta manera o de la otra, efectivamente evitando daños al pueblo venezolano, pero levantar el pie del acelerador en sanciones sin que el régimen se haya movido realmente me parece extraordinariamente peligroso. Y si vemos el panorama desde el punto de vista de la división que he intentado introducir en mi primera intervención, democracias liberales versus democracias iliberales, que es la verdadera división, ha aludido Leopoldo al apoyo internacional. ¿Quién está apoyando ahora el régimen de Maduro? Está apoyando China, entre otras cosas porque tiene una deuda pendiente con Venezuela extraordinaria. Rusia, Putin, que se ha cuidado bien de salvar los activos venezolanos de las leyes extraterritoriales norteamericanas. Irán, que está ayudando a la dictadura de Maduro con suministro de gasolina. ¿Quién está en el otro lado? El Grupo de Lima, de los que ha desertado, por ejemplo, Argentina, que no es un modelo de democracia liberal tampoco. Y en Perú tenemos el candidato que menos entra en esta característica de demócrata liberal, es el que parece más contrario a la oposición y más favorable a Maduro. Que la situación está bloqueada es evidente, pero quiere decir que si levantamos el pie del acelerador se va a desbloquear en el sentido de ir hacia una democracia liberal, respetar los derechos humanos, etcétera, o va a ir en dirección contraria. Porque aquí hay, es verdad que la realpolitik se impone en la política exterior, pero por eso no es justo decir que si tenemos relaciones comerciales, financieras, etcétera, con determinadas dictaduras, lo mismo deberíamos hacer con Venezuela, porque Venezuela no es Irán.
Ni Venezuela es Rusia, ni Venezuela es China. Ellos han pertenecido y pertenecen a ese núcleo que llamamos Occidente, que se caracteriza por una serie de conquistas que vienen desde Grecia, Roma, la civilización judeocristiana y la Ilustración y las luces. Es decir, lo que ellos están sufriendo es lo que sufrimos nosotros, que tampoco merecíamos pertenecer a una categoría distinta. Don Ramón, visto esto, ¿el siguiente paso cuál tendría que ser? ¿Pasito para atrás o pasito para adelante? ¿Y cómo sería ese paso? Bueno, visto esto, lo que es muy evidente es que hay como dos caminos. Es una manera muy simple de decir las cosas, pero es evidente que, digamos, que el mantenimiento de lo que llamaríamos la presión internacional como vía, lo que nos han planteado especialmente Leopoldo, tiene un horizonte, por lo menos vamos a llamarlo indefinido. No tenemos ninguna garantía, ninguna seguridad de que el régimen vaya a implosionar. Honradamente tenemos que decirlo así. De hecho, lleva muchos años sin impresionar. Inclusive, oyendo al propio José Manuel y a Leopoldo respecto de las ayudas internacionales, etcétera, y vista la propia experiencia de lo que ha pasado con la operación Guaidó, seamos sinceros, tenemos que acabar reconociendo que la fortaleza del régimen en ese sentido es relativamente importante, lo que a mí me lleva a considerar que el objetivo coincidente de alcanzar un proceso democrático a través de unas elecciones libres, en las cuales el pueblo diga lo que quiera, punto, que este es el objetivo, en mi opinión, reclama establecer quizás una nueva hoja de ruta, en la cual, obviamente, la presión internacional es una de las herramientas, un alicate, dice Leopoldo. Yo lo mantengo. Lo que creo es que también hay que empezar a combinar la posibilidad, puesto que una parte de la oposición está hablando. En fin, Leopoldo dice que está unida, pero yo también tengo informaciones de grupos políticos y de líderes políticos venezolanos que nos anuncian que van a participar en las próximas elecciones provinciales y municipales de este mismo año en Venezuela, lo cual abre una fractura muy grave en el seno de la oposición. Pero es que además mi convicción personal, y es simplemente una convicción personal, es que estamos ante un régimen que reclama aprender de las experiencias de transición que hemos hecho en otros países. Leopoldo aludía a Chile, pero inclusive podríamos recordar la nuestra, la española, en la cual el acceso a parcelas de poder representa un mecanismo distinto de cambio de régimen. Yo ya sé que Maduro no se va a dejar. Obviamente, por eso la presión es importante, pero empiezan a ocurrir cosas. Yo estoy participando en muchos think tanks norteamericanos, europeos, españoles también, sí, que están discutiendo sobre nuevos diálogos internos, sobre el aprendizaje de otras transiciones, sobre la conveniencia de garantizar un proceso electoral con base a una serie de compromisos que el régimen pueda asumir en virtud de algunas aportaciones que le hagamos también en la perspectiva, por ejemplo, de superar la crisis humanitaria. Es decir, que hay elementos en el juego político. La pregunta es, ¿jugamos con esos elementos? ¿Articulamos una nueva hoja de ruta? ¿Instrumentamos un proceso de diálogo, por supuesto, entre la oposición y el gobierno, quizás con mediación internacional? Otra vez lo iniciamos para pactar un régimen de transición que incluya, en mi opinión, 4 grandes pactos. En primer lugar, un pacto de reconocimiento a todos los grupos políticos y, por tanto, de reconocimiento al otro. Es decir, que también el régimen tiene derecho a una participación electoral. Segundo, un calendario electoral en el que, evidentemente, vayamos a revertir las elecciones que no hemos reconocido y, por tanto, que podamos contemplar un calendario para una repetición electoral con garantías. En ese mismo marco, unos pactos de la Moncloa que ya muchas organizaciones humanitarias están planteando, la utilización de los recursos financieros de Venezuela en el exterior, utilizados a través del Fondo Monetario Internacional o del Banco Central venezolano, etcétera, en la perspectiva de salvar la crisis humanitaria, pueden ser un mecanismo que podamos utilizar combinadamente con la presión y al mismo tiempo, naturalmente, contemplar el proceso de participación electoral supuestamente que va a ocurrir a finales de este año. Yo ya sé que esto tiene sus inconvenientes, pero me planteo si esto no es mejor que mantenernos
a la espera de una supuesta presión internacional, que por cierto, Leopoldo, ha sido ejercida con bastante intensidad y muy pocos países del mundo la han sufrido tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con que no es la causa de la crisis humanitaria y de la mala gestión económica de Venezuela. Por supuesto que no. Pero se han hecho esas presiones. Y la pregunta es si eso va a implosionar o no. Y no implosiona. Y me horroriza la hipótesis de una solución, no solución, de una prolongación a la cubana de Venezuela. No lo puedo permitir. Creo que, sinceramente, el pueblo venezolano no puede admitir esto. Y entonces me permito, con todas las dudas, con toda la honestidad, y buscando lo mismo que vosotros, Leopoldo, me planteo si no es conveniente pensar en una hoja de ruta que nos permita combinar presión internacional, pero al mismo tiempo una negociación para una transición pactada. Por añadir un quinto aspecto a esa hoja de ruta, haría falta dinero. No sé si un gran plan internacional, es decir, una lluvia de dinero que ayudara y que garantizara que quien luego acepte el poder, si cumple unas normas, ¿no? Pues no, antes, perdón. Yo creo que el plan de estabilización que hay que pactar con el Fondo Monetario es una parte del pacto de transición. Sí. Igual que los pactos de la Moncloa se hicieron en España para transitar económicamente en la transición política. Exacto, Aquí es imprescindible que el Fondo Monetario articule 80 o 90.000 o 100.000 millones de dólares a 2 años para que pueda facilitarse una salida económica del país. ¿Cómo lo veis? Vamos a ver, si vamos al símil de la transición española tuvo 2 pactos. Un pacto económico, que fue los pactos de la Moncloa, porque todos llegamos a la conclusión de que para abordar la gran reforma institucional tenías que tener pacificada la calle. Justo. Y en aquel momento estábamos viviendo la resaca de la crisis de 1973, que el régimen franquista no había podido abordar por su debilidad, y un pacto institucional. Pero los 2 se hicieron ya en un marco democrático, tanto los pactos de la Moncloa como el pacto institucional que empezó con la reforma de la Constitución, se hizo entre fuerzas políticas democráticas que se reconocían legitimidad la una a la otra y que habíamos decidido los dos, que el anterior régimen se enterraba, y lo habíamos enterrado con una amnistía. Es decir, si quieres coger la transición española y cogerla en su totalidad. ¿Y eso se podría llegar a hacer allí? Pero hay otro tema que me preocupa. Es verdad que estamos en una hoja de ruta, porque la hoja de ruta anterior no ha dado resultado. Maduro sigue allí y esto no ha cambiado, ha empeorado el régimen. Ahora, si aflojas la presión internacional sin ninguna cesión previa del régimen, para ser muy claro, yo no aceptaría, por ejemplo, que la liberación de los presos políticos formase parte de ese pacto. Eso es un requisito previo, indispensable, pero insisto, previo. Entonces, si te rindes en la presión internacional, los resultados que hemos tenido en otros escenarios, pero muy cercanos, son muy claros. Yo recuerdo Siria. Establecimos una hoja de ruta muy dura respecto a Bashar al-Assad. Se estableció en toda la comunidad internacional una línea roja. Si Bashar al-Assad vuelve a utilizar armas químicas contra su pueblo, esto es una línea roja. Los utilizó y no pasó nada. Y a partir de ahí Bashar al-Assad ganó la guerra y ahí está. Entonces, ¿qué pasó además? Segunda lección de Siria. Los occidentales fuimos infinitamente menos firmes que lo fue Rusia. Mi argumento en el Consejo de Asuntos Exteriores en la Unión Europea fue: o nosotros montamos la misma firmeza que Rusia va a montar en defensa de sus aliados, o perderemos la guerra. Y para contar una confidencia ya, Lavrov, que es un personaje extraordinariamente importante, me dijo: vais a ceder porque no sois capaces de manteneros firmes. Exacto. Y me citaba como ejemplo muchos aliados nuestros a los que habíamos dejado en la estacada. Yo creo que efectivamente hay que ir al diálogo. Creo que el pacto, como tú dices, no solo sanciones, sino también incentivos económicos cuando ese proceso haya empezado y de acuerdo con las fuerzas que acepten las elecciones, con cambio de censo, con el cambio del Consejo Nacional Electoral, libertad de prensa, etcétera. Porque otra lección de la transición es que las elecciones no salieron bien,
porque antes establecimos un régimen liberal. Primero libertades y luego elecciones. Y hubo un año, desde la ley para la reforma política, en que la prensa pudo expresarse, pudimos asociarnos, hubo libertad sindical, etc. Entonces yo creo que tan importante como el hecho de que las elecciones sean libres es que las elecciones se celebren en un clima libre con anterioridad. Y no parece, Leopoldo me corregirá, que ahora el régimen esté dispuesto a eso. Parece que lo que quiere es nombrar un Consejo Nacional Electoral todavía más sumiso del que tiene ahora. Claro, y en esas condiciones a unas elecciones es que es simplemente suicida. Como nos quedan pocos minutos, sí que me gustaría engarzar esto con el futuro. Es decir, si se quita el lastre político y social, Venezuela puede reactivarse económicamente. No, sin duda alguna. Sin duda alguna. Ahora bien, es importante que entendamos, como lo han dicho ambas intervenciones previas, que vamos a necesitar un apoyo. Yo simplemente quiero identificar la magnitud de la tragedia y la magnitud del apoyo. Para Venezuela se necesita el equivalente a un plan Marshall, el equivalente a un plan Colombia, el equivalente a un plan Sudán y el equivalente a un plan Siria, todo en simultáneo. El plan Marshall para la estabilidad económica, el plan Colombia para el tema de la seguridad, el plan Sudán para el tema del hambre y el plan Siria para el tema de la migración. Todas esas crisis son crisis igual de graves que ocurrieron en cada uno de esos países, pero están ocurriendo en Venezuela en simultáneo. Sobre el tema humanitario, estamos de acuerdo y se han dado ya las demostraciones. El día de ayer se aprobaron en la Asamblea Nacional, que ahí discrepo del doctor Jáuregui, que sí existe la Comisión Delegada y la Asamblea Nacional, y el día de ayer aprobó 100 millones de dólares para el tema de las vacunas, de los recursos que están en el exterior, de los pocos recursos sobre los cuales hay disposición. Pero además de eso, se ha desarrollado un programa para hacerle transferencias directas a los trabajadores de la salud. Se han atendido a 70.000 trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, trabajadores de hospitales y ambulatorios para atenderlos directamente. Estamos conscientes de que eso es una prioridad y estamos conscientes de que nada de eso es suficiente para la magnitud de la crisis. Pero si el origen de nuestra crisis es político, creo que es muy importante que se entienda que para poder comenzar la recuperación en el ámbito humanitario y que tenga una consecuencia social y eventualmente, por supuesto, económica y política, hay que solucionar la crisis política. Es decir, el cáncer de Venezuela es político. Esta tragedia no es ni por una guerra ni por un desastre natural. Es por un modelo fracasado, una dictadura que tiene enquistada una estructura criminal. Y ciertamente es muy complejo la situación en la que estamos. Que hay que plantear una hoja de ruta, como lo han dicho tanto el doctor Jáuregui como el doctor Margallo, estamos de acuerdo. Una hoja de ruta que plantee la construcción de un acuerdo político. Yo no me siento identificado con el escenario de un diálogo, en el planteamiento de diálogo como lo hemos tenido en el pasado. Claro. Yo esas experiencias las he conocido, algunas de ellas las he vivido de cerca. Hemos aprendido lecciones de esos procesos, lecciones como no tener objetivos claros, no tener mediadores preparados y comprometidos, no tener el acompañamiento internacional, han sido algunas de las lecciones de los procesos anteriores. Por lo tanto, sí, estamos dispuestos a transitar un camino hacia un acuerdo político para lograr una transición, para lograr elecciones libres. Estamos muy conscientes, yo lo he dicho anteriormente, me han criticado por esto, pero lo vuelvo a decir, en una transición estamos conscientes que va a tener que participar sectores de quienes hoy están en el poder. Por haber dicho eso, yo he recibido muchas críticas en Venezuela, pero lo reitero porque estoy convencido de que nosotros tenemos que visualizar una transición que sea incluyente, plural, con garantías políticas, económicas, personales, para todos los actores, para los que ganen y para los que pierdan en un proceso electoral. Yo no quisiera tratar a los adversarios políticos del futuro de la misma manera como me trataron a mí. Justo. Inhabilitándome de los procesos políticos, impidiendo que pueda ser candidato, ilegalizando nuestro partido, metiéndonos presos y asesinándonos. Porque todas esas realidades las hemos vivido nosotros, nuestra organización política y los sectores democráticos en general. Sería sentarse con no sé quién desde fuera que pueda imprimir la fuerza suficiente para decir esto va a terminar, ustedes van a tener una amnistía, ustedes van a poder incluso tener derechos políticos siempre y cuando cumplan esto y ya, ¿no? Pero ahí es donde nosotros insistimos. Es decir, aquí no va a venir un negociador estrella para eso. ¿Quién podría hacer eso? ¿La ONU? No. Bueno, nosotros esperamos que sea Europa y los Estados Unidos.
Nosotros esperamos que haya un compromiso decidido, articulado, coordinado con objetivos comunes entre los Estados Unidos y Europa. Yo creo que ha dado un tema muy importante. El cambio de Trump por Biden es que Biden es consciente de que tiene que afrontar todos los desafíos internacionales con una alianza con Europa, no contra Europa. Contra Europa. Y desde luego no caer en el ilusionismo de algunas declaraciones de Trump. El otro día leía, no tiene nada que ver con Venezuela, una declaración de Mike Pompeo diciendo que esperaba que el Partido Comunista Chino empoderase al pueblo chino. Mire usted, eso no va a pasar. Es decir, el régimen chino cae si tiene un desastre en empleo, una mala gestión de la pandemia o una insurrección interna. Todo parece que lo que va es a consolidarse. Es decir, yo creo que los regímenes absolutos, y Franco se murió en la cama, no caen solos. Ramón, para terminar ya así el último minuto, venga, dime. Sí, por resumir, yo creo que quizás al final hemos encontrado un cierto camino, ¿no? Es decir, yo sí creo que, como bien decía Leopoldo, tenemos que explorar también ese camino de una negociación. Yo reconozco la decepción y la frustración por los procesos de diálogo anteriores y los entiendo, ¿no? Pero digamos que, por resumir, yo creo que es posible encontrar un espacio para que oposición y gobierno puedan dialogar respecto de algo que me parece que es evidente. Eso requiere, por supuesto, unidad de la oposición, también requiere apoyo internacional, y comparto la idea de que el cambio de la administración americana nos ofrece una oportunidad. Yo puedo confesarles aquí que en mis conversaciones con personas cercanas a la administración norteamericana están mirando con mucho interés y mucha expectación estos, digamos, movimientos, estos sondeos que empiezan a producirse en esta dirección. Creo que cabe una colaboración en en el acompañamiento de esa negociación gobierno-oposición, porque tiene que ser una solución totalmente venezolana, eso me parece evidente, desde la perspectiva de una oposición unida, con un pacto económico que obviamente está condicionado a que la articulación de fondos, etcétera, tiene que estar combinada con los compromisos del gobierno, de la transparencia y del calendario electoral. En esencia, eso es lo que hay que hacer. Probablemente con una ley de amnistía que, como hicimos en España, pudiera también facilitar, digamos, la solución personal de todo el mundo. Pero sinceramente creo que esto es algo que tenemos que hacer. Es muy difícil, pero creo que es una hoja de ruta que tenemos que explorar, sinceramente. Pues ojalá Biden pueda ayudar en esto, ojalá la Unión Europea pueda seguir trabajándolo y ojalá podamos, en los próximos debates que realicemos sucesivamente, viendo paso a paso, sé que es lento, pero podamos ver un horizonte de, pues, no sé si optimismo, pero al menos de esperanza para Venezuela, que son nuestros hermanos, que nos acogieron cuando estuvimos pasando mal nosotros también aquí las cosas, ¿no? Ramón Jáuregui, muchas gracias y hasta la próxima. Encantado de saludaros a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, don José Manuel. Hasta la próxima. Ramón, pero no te olvides que en los pactos de la Moncloa estaba Santiago Carrillo y estaba Fuentes Quintana, que venía del régimen anterior. Tienes razón. Es decir, que hay un componente político que no se puede olvidar. Había un régimen que quería transitar a la democracia y este probablemente no. Eso hay que reconocerlo. Y todos queríamos acertar. Tú y yo, que estábamos en partidos diferentes. Habrá que conseguir que este régimen también busque precisamente esto. Ojalá podamos hablar más adelante todavía mejor de este asunto y paso a paso ganando espacios. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Adiós. Un honor. Ramón, hasta la siguiente, porque vamos a acabar siendo pareja de hecho. Yo creo que es interesante, mientras avancen en contenidos, por un futuro democrático para Venezuela, uno de los foros de debate del Grupo Mercados. Gracias y hasta la próxima.